Oh, mi querida amiga, cuando una lagartija pequeña y silenciosa aparece en tu hogar, Dios está susurrando secretos a tu corazón que el mundo no comprende. No la veas como una simple visitante. No, no, no. Es un mensaje celestial envuelto en escamas, una señal divina que llega justo cuando tu alma necesita recordar que Él está obrando en lo invisible, preparando algo hermoso en tu vida. Déjame contarte algo que sucedió hace muchos años durante uno de mis servicios en Pittsburgh. Una mujer se acercó después del encuentro con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de liberación. Me dijo: «Señorita Kuhlman, por 3 días consecutivos apareció una lagartija en mi cocina. Pensé que era casualidad, pero algo en mi espíritu me decía que no. Durante esa misma semana recibí una llamada que cambió mi vida para siempre». ¿Sabes qué había pasado? Su hijo, del cual no sabía nada hacía 15 años, la había estado buscando. 15 años, querida amiga, 15 años de oraciones, de noches de llanto, de preguntar al cielo: ¿dónde está mi hijo? Y Dios, en su infinita ternura, envió una pequeña lagartija para preparar su corazón, para susurrarle que la restauración estaba por llegar. El Espíritu Santo obra de maneras que nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente. Él toma lo pequeño, lo insignificante a los ojos del mundo y lo convierte en un símbolo poderoso de su presencia. Una lagartija. ¿Puedes imaginarlo? Algo tan humilde, tan silencioso se convierte en su mensajero. En las Escrituras, nuestro amado Jesús nos enseñó: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Si Él cuida de las aves, si conoce cada gorrión que cae, ¿crees que una lagartija puede aparecer en tu casa por casualidad? Oh no, mi querida hermana, no existe la casualidad en el reino de Dios. La lagartija representa regeneración, renovación, la capacidad de comenzar de nuevo. Cuando pierden su cola, ¿qué sucede? Crece una nueva. No es la misma, pero es nueva, es fresca. Es una segunda oportunidad dada por el Creador. ¿No es eso exactamente lo que Él hace con nosotras? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Recuerdo una tarde de primavera, estaba orando en mi habitación, buscando dirección del Señor para un servicio que se acercaba. Mis rodillas estaban cansadas, mi espíritu sediento, cuando de repente vi una pequeña lagartija que había entrado por la ventana abierta. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera adorando también. En ese momento el Espíritu Santo me susurró algo tan hermoso: Catherine, así como esta pequeña criatura puede caminar por las paredes desafiando la gravedad, yo haré que mis hijos caminen sobre las circunstancias imposibles. ¿Has sentido alguna vez que las paredes de tu vida son demasiado empinadas para escalar? ¿Que los problemas son como techos imposibles de alcanzar? La lagartija en tu casa es un recordatorio divino de que Él te ha dado el poder de caminar sobre lo imposible. No por tu fuerza, oh no, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero hay algo más profundo, algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. La lagartija tiene la capacidad única de detectar las vibraciones más sutiles. Puede sentir cuando algo se acerca mucho antes de que nosotros lo percibamos. Mi querida amiga, ¿será posible que Dios te esté diciendo que tu sensibilidad espiritual está despertando, que estás siendo preparada para percibir su voz con mayor claridad? Durante mis años de ministerio he aprendido que Dios nos habla constantemente, pero no siempre en el huracán o en el terremoto. A veces su voz es un silbo apacible y delicado, como le susurró a Elías en la cueva. Y cuando una lagartija aparece en tu hogar, puede ser que Él esté ajustando tu oído espiritual
preparándote para escuchar sus susurros más íntimos. Hubo una mujer en Chicago, durante uno de nuestros encuentros, que se levantó para testificar. Con voz temblorosa, pero llena de gozo, nos contó: Hermana Kuhlman, por semanas pedí a Dios una señal sobre si debía mudarse a otra ciudad para cuidar de mi madre enferma. No sabía qué hacer. Una mañana, mientras oraba, apareció una lagartija en mi sala. Se quedó allí, inmóvil, mirándome directamente. En ese momento supe que Dios me estaba diciendo: permanece quieta, permanece en paz. Yo moveré las circunstancias por ti. 2 días después, recibió una oferta de trabajo desde su ciudad natal que le permitía estar cerca de su madre y ganar más de lo que ganaba donde estaba. ¿No es maravilloso cómo el Espíritu Santo obra? Él no necesita grandes despliegues para confirmar su voluntad. Una pequeña lagartija, un mensaje silencioso pero poderoso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La lagartija también nos enseña sobre la paciencia y la precisión divina. Observa cómo se mueven. No hay prisa, no hay ansiedad. Esperan el momento exacto para actuar. Cuando cazan, lo hacen con una precisión perfecta. ¿No es esa una hermosa lección para nuestras vidas espirituales? Dios nos está enseñando a esperar su tiempo perfecto, a confiar en su precisión divina. Muchas veces queremos que Él actúe según nuestros tiempos, según nuestra urgencia. Pero mi querida hermana, sus tiempos son perfectos. La lagartija en tu casa puede ser su manera tierna de decirte: hija mía, confía en mi tiempo. Lo que he prometido, lo cumpliré, pero será en el momento perfecto. Hace algunos años recibí una carta de una mujer de México que me contó algo extraordinario. Durante meses había orado por la sanidad de su matrimonio. Las peleas eran constantes, la comunicación había muerto y ella se sentía al borde del divorcio. Una noche, después de llorar hasta quedarse sin lágrimas, apareció una lagartija en su dormitorio. Algo sobrenatural sucedió en ese momento. Sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento llenar su corazón. No fue mi sabiduría, me escribió. Fue el Espíritu Santo quien me mostró que así como la lagartija puede regenerar lo que ha perdido, Dios podía regenerar lo que se había perdido en mi matrimonio. Esa misma semana, su esposo llegó a casa con flores por primera vez en años y le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Hoy, 5 años después, tienen un matrimonio más fuerte que nunca. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? No son coincidencias, mi querida amiga. Son citas divinas orquestadas por el mismo Dios que conoce cada cabello de tu cabeza y cada lágrima que has derramado. La lagartija también representa la capacidad de ver en múltiples direcciones. Sus ojos pueden moverse independientemente, observando diferentes panoramas al mismo tiempo. ¿No es eso lo que Dios quiere desarrollar en nosotras espiritualmente? Una visión expandida, la capacidad de ver no solo nuestras circunstancias presentes, sino también sus propósitos eternos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mientras tú ves el problema, Él ve la solución. Mientras tú ves el final, Él ve el nuevo comienzo que está preparando. Durante uno de mis viajes a California, me hospedé en la casa de una familia muy querida. La primera noche, mientras me preparaba para dormir, apareció una pequeña lagartija en la ventana de mi habitación. Se quedó allí toda la noche, como un guardián silencioso. Al día siguiente, durante el servicio, sucedió algo que nunca podré olvidar. Una niña de 8 años, que había nacido sorda, comenzó a escuchar perfectamente durante la oración. Sus primeras palabras fueron: «Mami, ¿ese es el cielo que está sonando?» No fue mi mano, querida amiga. Yo no sano a nadie.
Es el Espíritu Santo quien obra milagros. Pero esa lagartija había sido puesta allí por el mismo Dios que abriría los oídos de esa pequeña esa noche. Todo está conectado en el reino del Espíritu. Todo tiene propósito divino. ¿Te has preguntado por qué la lagartija apareció específicamente en tu casa y no en otro lugar? Tu hogar es tu santuario, el lugar donde bajas la guardia, donde eres más vulnerable y auténtica. Es allí donde Dios quiere encontrarse contigo de la manera más íntima. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús, y Él quiere que tu hogar terrenal sea un reflejo de esa morada celestial. La presencia de esta pequeña criatura en tu espacio sagrado es una invitación a la comunión más profunda. Dios está tocando a la puerta de tu corazón, no de manera dramática, sino con la sutileza de su amor infinito. Como la lagartija que se mueve en silencio, así quiere Él entrar en los rincones más íntimos de tu alma. Recuerdo el testimonio de una anciana de 85 años en uno de nuestros encuentros. Con la voz quebrada por la emoción, nos contó que después de la muerte de su esposo se sentía completamente sola. Sus hijos vivían lejos y los días se le hacían eternos. Una mañana, mientras tomaba su café y le suplicaba a Dios que no la dejara morir de soledad, apareció una lagartija en su mesa de la cocina. Lejos de asustarse, sintió una compañía sobrenatural. Desde ese día, nos dijo, cada mañana aparece mi pequeña compañera. No es la misma, pero siempre hay una. Y yo sé en lo profundo de mi corazón que es la manera de Dios de decirme que nunca estoy sola. Esa mujer vivió 3 años más y hasta el último día testificaba de la fidelidad de Dios manifestada a través de sus pequeñas criaturas. No te desampararé ni te dejaré, promete nuestro Señor. Y cumple esa promesa de maneras que superan nuestra comprensión humana. La lagartija también nos habla de adaptabilidad espiritual. Pueden vivir en diferentes climas, adaptarse a distintas circunstancias, pero siempre mantienen su esencia. ¿No es esa una lección poderosa para nosotras como hijas de Dios? Las circunstancias pueden cambiar, las tormentas pueden venir, pero nuestra identidad en Cristo permanece firme e inamovible. Tal vez estés pasando por una temporada de cambios. Quizás todo lo familiar se ha desvanecido y te sientes como si estuvieras en territorio desconocido. La lagartija en tu casa es un recordatorio divino de que tienes la capacidad sobrenatural de adaptarte sin perder tu identidad en Él. Durante mis años de ministerio he visto mujeres que han perdido todo: sus esposos, sus casas, su salud, sus sueños. Pero aquellas que permanecieron conectadas al Espíritu Santo, aquellas que aprendieron a adaptarse como la lagartija, encontraron que en cada nueva circunstancia Dios tenía preparadas bendiciones que ni siquiera habían imaginado. Hubo una mujer en Detroit que perdió su casa en un incendio, lo perdió todo, absolutamente todo. Pero me contó algo extraordinario. La noche antes del incendio, soñó con lagartijas corriendo por las paredes de su casa. En el sueño, una voz le decía: no temas, porque lo que se pierde en la tierra se multiplica en el cielo. Al día siguiente perdió su casa, pero una semana después recibió una herencia de una tía que ni siquiera sabía que existía. Con ese dinero no solo pudo comprar una casa mejor, sino que además pudo ayudar a otras familias necesitadas. ¿Ves cómo obra el Espíritu Santo? Él prepara nuestros corazones antes de que sucedan las cosas. Los sueños, las señales, las pequeñas criaturas que aparecen en nuestro camino, todo forma parte de su plan perfecto. Pero déjame hablarte de algo que quizás no habías considerado. La lagartija puede desprenderse de su cola cuando se siente amenazada. Es un mecanismo de supervivencia, pero también es una lección espiritual profunda. A veces, para avanzar en los propósitos de Dios, necesitamos soltar cosas que creíamos esenciales. Cosas buenas, cosas que valoramos, pero que pueden estar impidiendo
que experimentemos lo mejor que Él tiene para nosotras. ¿Hay algo en tu vida de lo que necesitas desprenderte? ¿Alguna carga, algún temor, alguna relación que no te está llevando más cerca de los propósitos divinos? La lagartija en tu casa puede ser una invitación del Espíritu Santo a evaluar qué necesitas soltar para poder caminar en la plenitud de sus promesas. No es fácil, mi querida hermana. Desprenderse nunca es fácil. Pero recuerda que la lagartija que pierde su cola no muere. Por el contrario, se libera para escapar y vivir. Y después, milagrosamente, le crece una nueva, más fuerte, más resistente. Durante uno de nuestros encuentros en Nueva York, una mujer se acercó para contarme su testimonio. Había estado aferrada a un trabajo que la estaba consumiendo espiritualmente. Ganaba bien, tenía estabilidad, pero su alma se estaba secando. Una mañana, mientras oraba pidiendo dirección, una lagartija apareció en su oficina. Algo sobrenatural sucedió en ese momento. Entendió que Dios le estaba pidiendo que se desprendiera de esa cola para poder correr hacia su propósito. Renunció a ese trabajo sin tener otro asegurado. Su familia pensó que había perdido la razón, pero 3 semanas después recibió una oferta para dirigir un ministerio cristiano con un salario mayor al que tenía. No solo encontré mi propósito, me dijo con lágrimas de gozo, sino que encontré la razón por la cual Dios me puso en esta tierra. ¿Estás dispuesta a confiar en que Él puede hacer crecer algo nuevo y mejor de lo que estás dispuesta a soltar? El Espíritu Santo nunca nos pide que soltemos algo sin tener preparado algo infinitamente mejor. La lagartija también nos enseña sobre la importancia del descanso y la quietud. Pueden permanecer inmóviles durante horas, completamente alertas, pero en perfecta paz. En nuestro mundo acelerado, donde todo es urgente y todo es inmediato, ¿cuándo fue la última vez que permaneciste completamente quieta en la presencia de Dios? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. No dice corran y conozcan, no dice trabajen y conozcan, dice estad quietos. Hay una revelación de su naturaleza que solo podemos recibir en la quietud, en el silencio adorador, en esa pausa sagrada donde su espíritu puede susurrar secretos a nuestro corazón. La lagartija en tu casa puede ser su invitación a redescubrir el poder de la quietud. En una cultura que glorifica la actividad constante, Dios te está recordando que algunos de sus milagros más grandes suceden cuando simplemente permanecemos quietas y confiadas en su presencia. Hace algunos años, una mujer me escribió desde Argentina contándome algo hermoso. Había estado luchando con ansiedad severa durante meses. No podía dormir, no podía concentrarse, vivía en un estado de alarma constante. Una tarde, agotada de tanto luchar, se sentó en su silla favorita y le gritó a Dios: «No puedo más. Si realmente existes, necesito una señal ahora mismo». En ese momento apareció una lagartija en la pared frente a ella. Se quedó allí, completamente inmóvil, mirándola directamente durante casi 1 hora. En esa hora de silencio compartido, me escribió: «Sentí como si la paz de Dios se derramara sobre mí como miel. Mi ansiedad desapareció completamente. Entendí que no necesitaba luchar tanto, solo necesitaba permanecer quieta y confiar». Esa fue hace 3 años. Nunca más volvió a experimentar ansiedad de esa magnitud. Cada vez que siente que los pensamientos acelerados regresan, se sienta en su silla y recuerda la lección de la lagartija. La quietud es poder, la paciencia es fortaleza. Mi querida amiga, si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo algunos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Hay uno llamado Nada es imposible con Dios, que explora cómo reconocer sus señales en lo cotidiano, y otro titulado El susurro del Espíritu,
que profundiza en la comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. No son solo libros, son compañeros de oración que te ayudarán a discernir su voz con mayor claridad. Pero sigamos adelante, porque hay más que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre este encuentro divino con su pequeña mensajera. ¿Has notado cómo la lagartija puede cambiar de color según su entorno? No es solo camuflaje, es adaptación inteligente. Espiritualmente, esto nos habla de la sabiduría que Dios quiere darnos para navegar diferentes temporadas de la vida. No se trata de perder nuestra identidad, sino de permitir que su Espíritu nos dé la sabiduría para responder adecuadamente a cada circunstancia. A todos doy sabiduría, y a los entendidos hago entender la ciencia, dice Daniel 2:21. La lagartija en tu casa puede ser una confirmación de que Dios te está dando una nueva dimensión de sabiduría espiritual para la temporada que estás viviendo. Recuerdo vívidamente el testimonio de una joven madre de 3 hijos que se acercó después de uno de nuestros servicios. Tenía el rostro radiante, pero los ojos cansados de quien ha atravesado valles profundos. Me contó que su esposo había perdido el trabajo y llevaban 6 meses sin ingresos fijos. Los niños no sabían la gravedad de la situación, pero ella cargaba con la presión de mantener la paz en el hogar mientras internamente luchaba con el miedo. Una mañana, me dijo, mientras preparaba el desayuno, con lo poco que nos quedaba, apareció una lagartija en la ventana de la cocina. Se quedó allí todo el tiempo que preparé los alimentos, como si estuviera bendiciendo lo que hacía. En ese momento, el Espíritu Santo me recordó la historia de la viuda y el aceite que no se acababa. Entendí que no importaba cuán poco tuviera. Si lo ponía en sus manos, Él lo multiplicaría. Ese mismo día, una vecina apareció en su puerta con una bolsa llena de comida. «Siento que Dios me dijo que te trajera esto», le dijo simplemente. Al día siguiente, otra persona les llevó ropa para los niños. A la semana siguiente, el esposo recibió una oferta de trabajo mejor que la que había perdido. «No fue casualidad», me dijo con lágrimas de gratitud. «Fue Dios usando una lagartija para recordarme que Él está en control de todo, incluso de lo que parece escasez». ¿No te maravilla cómo el Espíritu Santo obra? Él toma lo que el mundo considera insignificante y lo convierte en un símbolo poderoso de su provisión infinita. La lagartija también nos habla de sensibilidad a las vibraciones espirituales. Son capaces de percibir terremotos antes de que sucedan, cambios atmosféricos que nosotros no podemos detectar. Mi querida hermana, ¿será posible que Dios esté despertando en ti una sensibilidad profética, una capacidad de percibir los movimientos de su espíritu antes de que se manifiesten en lo natural? Durante mis años de ministerio he aprendido que Dios prepara a ciertas personas para ser sus atalayas espirituales. Como Ezequiel, que fue puesto como centinela para advertir al pueblo, hay mujeres que están siendo despertadas para discernir los tiempos del Espíritu, para interceder por lo que Dios quiere hacer antes de que suceda. Si una lagartija ha aparecido en tu casa, pregúntale al Señor si Él está despertando en ti esta dimensión profética. No para que presumas de tener revelaciones especiales, sino para que puedas ser sus manos y sus pies en esta tierra, intercediendo por su voluntad perfecta. Hace algunos años, durante un encuentro en Texas, una mujer se levantó para testificar algo extraordinario. Por semanas había sentido una carga en su corazón por su ciudad. No entendía por qué, pero sentía que algo difícil se acercaba y que Dios la llamaba a orar intensamente. Una noche, mientras intercedía, una lagartija apareció en su lugar de oración y permaneció allí toda la madrugada. Entendí que era una confirmación del cielo, nos contó. Dios me estaba mostrando que así como la lagartija puede sentir los terremotos antes de que sucedan, Él me estaba dando discernimiento espiritual para interceder
antes de que las cosas se manifestaran en lo natural. 2 semanas después, su ciudad fue azotada por una tormenta severa, pero su vecindario fue el único que no sufrió daños significativos. La protección sobrenatural se extendió exactamente sobre el área por la cual ella había estado intercediendo. ¿Entiendes la responsabilidad y el privilegio que esto representa? Cuando Dios despierta en nosotras esta sensibilidad espiritual, no es para nuestro beneficio personal únicamente, es para ser canales de su gracia y protección sobre otros. La lagartija también representa humildad y sencillez. No busca llamar la atención, no hace ruido, simplemente cumple su propósito en el orden creado por Dios. En un mundo donde todos quieren brillar, donde todos quieren ser reconocidos, la pequeña lagartija nos recuerda las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Estás dispuesta a ser usada por Dios de maneras que quizás nunca reciban reconocimiento humano? Hacer sus manos silenciosas, su voz susurrante, su presencia amorosa en lugares donde nadie te verá excepto Él. La lagartija en tu casa puede ser una invitación a este tipo de servicio humilde pero poderoso. Durante uno de mis viajes, me hospedé en la casa de una mujer que había dedicado su vida a cuidar a ancianos abandonados. Su casa siempre estaba llena de personas mayores que no tenían dónde ir, que habían sido olvidadas por sus familias. Ella no tenía mucho dinero, no tenía reconocimiento público, pero su hogar irradiaba la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Una mañana, mientras desayunábamos, noté que había varias lagartijas en su jardín. «Siempre han estado aquí», me dijo con una sonrisa. «Desde que comencé este ministerio, aparecieron estas pequeñas compañeras. Creo que Dios las envió para recordarme que Él ve el servicio silencioso, que Él honra lo que se hace en secreto». Esa mujer murió hace 5 años, pero en su funeral se reunieron más de 500 personas cuyos corazones había tocado. Ancianos que habían recuperado la esperanza bajo su cuidado. Familias que habían aprendido el valor del servicio a través de su ejemplo. Jóvenes que habían descubierto su llamado al ver su dedicación silenciosa. Él no comparte su gloria con nadie, pero sí honra a quienes sirven en la sombra, a quienes como la lagartija cumplen su propósito sin buscar aplausos. ¿Has considerado que la lagartija en tu casa puede ser una invitación a reevaluar tus motivaciones? A preguntarte si lo que haces lo haces para ser vista por los hombres o para agradar el corazón de Dios? No hay condenación en esta pregunta, mi querida hermana. Es una invitación amorosa del Espíritu Santo a la purificación de nuestros motivos. La lagartija también nos enseña sobre la importancia de los espacios pequeños. Pueden esconderse en grietas diminutas, encontrar refugio en lugares que pasamos por alto. Espiritualmente esto nos habla de cómo Dios puede usar los espacios pequeños de nuestra vida para hacer grandes cosas. Tal vez sientes que tu vida es insignificante, que no tienes plataformas grandes o recursos abundantes. Pero mi querida amiga, Dios se especializa en usar las cosas pequeñas. 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000. Un cayado en la mano de Moisés dividió el mar rojo. Una onda en las manos de David derribó a Goliat. La lagartija en tu casa puede ser su manera de recordarte que Él no necesita grandeza humana para hacer milagros divinos. Necesita disponibilidad, necesita corazones dispuestos, necesita manos que estén dispuestas a ser usadas aunque el mundo no las considere importantes. Recuerdo el testimonio de una mujer de 70 años que se sentía inútil porque ya no podía hacer las cosas que hacía cuando era joven. Sus fuerzas habían disminuido, su energía ya no era la misma y se sentía como una carga para su familia. Una tarde, mientras se lamentaba ante Dios por su inutilidad, apareció una lagartija en su habitación. En ese momento, nos contó con voz quebrada pero llena de esperanza. El Espíritu Santo me mostró
que así como esa pequeña lagartija tenía un propósito aunque yo no pudiera verlo, yo también tenía un propósito en esta etapa de mi vida. Comenzó a orar por cada miembro de su familia durante horas cada día. En los siguientes meses vio milagros extraordinarios. Su nieto, que estaba en drogas, se rehabilitó. Su hija, que tenía problemas matrimoniales, reconcilió con su esposo. Su hijo, que estaba desempleado, consiguió el trabajo de sus sueños. Mi grieta pequeña, decía, refiriéndose a su habitación donde pasaba horas orando, se convirtió en el lugar desde donde Dios transformó toda mi familia. La intercesión silenciosa de una anciana que se creía inútil se convirtió en el arma más poderosa contra las tinieblas que atacaban a su linaje. ¿Cuál es tu grieta pequeña? ¿Cuál es ese espacio que Dios quiere usar para hacer algo grande? No subestimes el poder de lo que parece pequeño cuando está en sus manos. La lagartija también nos habla de la importancia de la limpieza y el orden. Son criaturas muy limpias que mantienen sus espacios libres de lo que no les sirve. Espiritualmente, esto nos recuerda que para poder recibir lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a veces necesitamos limpiar lo viejo que ya no nos edifica. ¿Hay áreas en tu vida que necesitan limpieza espiritual? ¿Pensamientos tóxicos que has estado alimentando? ¿Relaciones que te drenan en lugar de edificarte? ¿Hábitos que te alejan de la presencia de Dios en lugar de acercarte? La lagartija en tu casa puede ser una invitación del Espíritu Santo a hacer una limpieza profunda en tu corazón y en tu entorno. No se trata de perfeccionismo, mi querida hermana. Se trata de crear un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde su presencia pueda morar cómodamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Durante uno de nuestros encuentros, una mujer compartió cómo la aparición de una lagartija en su casa la llevó a evaluar todo lo que tenía en su hogar. Me di cuenta, nos dijo, de que había llenado mi casa de tantas cosas materiales que ya no había espacio para que la presencia de Dios se manifestara libremente. Comenzó a deshacerse de objetos que no necesitaba, regalando a familias necesitadas, y transformó su sala en un lugar de oración. No era solo limpieza física, testificó, era limpieza espiritual. Cada objeto que salía de mi casa llevaba consigo ataduras emocionales, memorias dolorosas, apegos que me impedían volar más alto en mi relación con Dios. A los pocos meses, su casa se había convertido en un lugar de refugio para mujeres que necesitaban oración y consejería. Lo que comenzó como una limpieza física se convirtió en un ministerio de restauración emocional y espiritual. ¿Ves cómo obra el Espíritu Santo? Una pequeña lagartija desató una avalancha de bendiciones que se extendieron mucho más allá de lo que esa mujer pudo haber imaginado. La lagartija también representa la capacidad de ver lo invisible. Sus ojos están diseñados para detectar el más mínimo movimiento. Pueden percibir cosas que otros no ven. Mi querida amiga, ¿será posible que Dios esté abriendo tus ojos espirituales para ver dimensiones de su reino que antes no podías percibir? Entonces Eliseo oró y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay realidades espirituales que nos rodean constantemente, pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para percibirlas. Hace algunos años, una mujer me escribió desde Colombia contándome algo extraordinario. Había estado atravesando una depresión profunda después de la muerte de su madre. Se sentía abandonada por Dios, sin esperanza, como si estuviera caminando en completa oscuridad. Una noche, mientras lloraba en su habitación, apareció una lagartija en la pared justo frente a su cama. Al principio no le presté atención. Me escribió, pero algo hizo que la mirara fijamente.
Sus ojos parecían estar viendo algo que yo no podía ver. En ese momento el Espíritu Santo me susurró: «Hija, así como esta lagartija ve lo que tú no puedes ver, yo veo esperanza donde tú solo ves desesperanza». Esa noche tuvo un sueño donde vio a su madre en el cielo, radiante y llena de gozo, que le decía: «Hija mía, no llores más por mí. Estoy en el lugar más hermoso que puedas imaginar y desde aquí intercedo por ti cada día». Despertó con una paz sobrenatural que no había experimentado en meses, y desde ese día comenzó su proceso de sanidad emocional. «La lagartija me enseñó», concluyó su carta, «que hay cosas hermosas sucediendo en el reino del espíritu que mis ojos naturales no pueden ver, pero que son tan reales como las cosas que sí puedo ver». ¿Necesitas que tus ojos espirituales sean abiertos para ver la esperanza que Dios ha puesto en tu futuro? ¿Para percibir su presencia en medio de las circunstancias que parecen imposibles? La lagartija en tu casa puede ser su invitación a pedirle que abra tus ojos para ver lo que Él ve. Pero hay algo más profundo que quiero compartir contigo. La lagartija puede desprenderse de partes de su cuerpo para preservar la vida, pero hay algo que nunca puede perder: su capacidad de aferrarse. Sus dedos están diseñados de manera extraordinaria para adherirse a cualquier superficie, sin importar qué tan lisa o inclinada sea. Espiritualmente, esto nos habla de algo hermoso. Sin importar las circunstancias por las que estés atravesando, sin importar cuán resbaladiza o difícil sea la superficie de tu vida en este momento, tienes la capacidad dada por Dios de aferrarte a sus promesas. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay momentos en la vida donde perdemos muchas cosas, donde las circunstancias nos despojan de lo que creíamos seguro, pero hay algo que nadie puede quitarnos: nuestra capacidad de aferrarnos a Él. Durante uno de nuestros encuentros en Miami, una mujer subió a la plataforma para compartir su testimonio. Había perdido a su esposo en un accidente, había perdido su casa por las deudas médicas, había perdido su trabajo debido a la depresión. «Perdí todo», nos dijo con voz temblorosa, «pero había una cosa que no podía perder: mi capacidad de aferrarme a Dios». La noche más oscura de su proceso, cuando sintió que ya no tenía fuerzas para seguir, apareció una lagartija en la pared de la habitación donde se hospedaba temporalmente. «La vi caminar por esa pared lisa como si fuera el suelo», testificó. «En ese momento entendí que Dios me estaba mostrando que, sin importar cuán imposible parezca mi situación, Él me ha dado la capacidad de aferrarme a sus promesas y caminar sobre lo que parece imposible». Hoy, 5 años después, esa mujer dirige un ministerio para viudas, tiene una casa hermosa que Dios le proveyó de manera milagrosa y está comprometida para casarse con un hombre maravilloso que conoció en la iglesia. Si hubiera soltado mi agarre de las promesas de Dios, nos dijo, nunca habría visto estos milagros. Mi querida hermana, ¿a qué te estás aferrando en este momento? ¿Son cosas que pueden ser removidas o te estás aferrando a las promesas eternas de nuestro Padre Celestial? La lagartija en tu casa puede ser su recordatorio de que sin importar qué tan difíciles se vuelvan las circunstancias, tú tienes la capacidad sobrenatural de aferrarte a Él. La lagartija también nos enseña sobre la importancia de la comunión silenciosa. Pueden permanecer quietas en la presencia de otros sin sentir la necesidad de hacer ruido o llamar la atención. Simplemente estar presente es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente estuviste en la presencia de Dios sin pedirle nada, sin hablarle de tus problemas, simplemente disfrutando de su compañía? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el salmista. Hay una dimensión de la relación con Dios que solo podemos experimentar en la quietud adoradora, en esa comunión silenciosa
donde no se necesitan palabras porque el corazón habla directamente al corazón. Recuerdo una carta que recibí de una mujer de España que me impactó profundamente. Me contaba que había estado tan ocupada con las actividades de la iglesia, con los ministerios y las responsabilidades cristianas, que había perdido la intimidad simple con el Señor. Una tarde, exhausta y sintiendo que su fe se había vuelto mecánica, se sentó en su jardín y le pidió a Dios que restaurara su primer amor por él. En ese momento apareció una lagartija en la mesa del jardín donde estaba sentada. Se quedó allí inmóvil durante casi 2 horas. Al principio me impacienté, me escribió. Quería que se fuera para poder seguir orando. Pero después entendí que Dios me estaba enseñando a través de esa pequeña criatura lo que significa simplemente estar en su presencia. Durante esas 2 horas no oró con palabras, no hizo peticiones, no recitó versículos, simplemente permaneció en silencio, consciente de que Dios estaba allí con ella. Fue la experiencia más poderosa de mi vida cristiana, testificó. Sentí su amor llenando cada fibra de mi ser sin que Él tuviera que decirme una palabra. Desde ese día apartó 1 hora diaria solo para estar en silencio en la presencia de Dios. No para pedirle cosas, no para estudiar la Biblia, no para interceder, solo para estar con Él. Mi relación con Dios se transformó completamente, me escribió. Descubrí que Él no solo quiere que le hable, quiere que esté con Él. ¿Estás dispuesta a aprender esta lección de la lagartija? A apartarte de las prisas y las actividades, incluso de las actividades cristianas, para simplemente estar en su presencia. Hay revelaciones de su amor que solo podemos recibir en la quietud, secretos de su corazón que solo susurra a quienes toman tiempo para escuchar en silencio. La lagartija también representa la capacidad de encontrar sustento en lugares inesperados. Pueden alimentarse de insectos tan pequeños que nosotros ni siquiera los notamos, pero para ellas es sustento suficiente. Espiritualmente, esto nos habla de cómo Dios puede sustentar nuestra alma a través de detalles que el mundo considera insignificantes. Una palabra de aliento de un extraño, una canción que escuchamos en el momento perfecto, un versículo que salta de las páginas de la Biblia directamente a nuestra necesidad, un abrazo inesperado cuando más lo necesitamos. Estos son los insectos espirituales que Dios usa para sustentarnos en las temporadas difíciles. ¿Has estado buscando grandes manifestaciones de su cuidado y te has perdido las pequeñas evidencias diarias de su amor? La lagartija en tu casa puede ser su invitación a desarrollar ojos que vean sus pequeños milagros cotidianos, esos detalles aparentemente insignificantes que en realidad son evidencia de su cuidado constante. Durante mis años de ministerio he aprendido que Dios rara vez se manifiesta de la manera que esperamos, pero siempre se manifiesta de la manera que necesitamos. A veces esperamos el huracán y Él nos da la brisa suave. A veces esperamos el terremoto y Él nos da el susurro. A veces esperamos la provisión millonaria y Él nos da exactamente lo que necesitamos para ese día. Una mujer de Argentina me escribió contándome cómo durante la pandemia perdió su trabajo y no tenía dinero para comprar alimentos para sus hijos. Una mañana, mientras lloraba en la cocina, sintiéndose impotente, apareció una lagartija en la ventana. Me quedé mirándola, me escribió, y noté cómo se alimentaba de una mosquita tan pequeña que yo apenas podía verla. En ese momento entendí que Dios puede sustentarme a través de provisiones que mi orgullo considera demasiado pequeñas. Esa misma mañana, una vecina tocó su puerta y le ofreció trabajo limpiando su casa 2 veces por semana. No era mucho dinero, pero era exactamente lo que necesitaba para comprar comida hasta que las cosas mejoraran. Si hubiera rechazado ese trabajo por considerarlo insignificante, me escribió: mis hijos habrían pasado hambre,
La lagartija me enseñó a recibir con gratitud las provisiones pequeñas, porque en las manos de Dios lo pequeño se multiplica. ¿Estás dispuesta a recibir su sustento aunque venga en paquetes que tu mente considera pequeños? ¿A reconocer su mano proveedora incluso en los detalles que otros pasarían por alto? Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que el Espíritu Santo me ha revelado a través de años de observar cómo Él obra en lo natural para enseñarnos verdades espirituales. La lagartija tiene la capacidad única de regenerar no solo su cola, sino también otros miembros si es necesario. Pero lo más extraordinario es que cada regeneración es una mejora de lo anterior. Espiritualmente, esto nos habla de la capacidad de Dios para tomar nuestras pérdidas y convertirlas en algo mejor de lo que teníamos antes. No simplemente restaurar lo perdido, sino mejorarlo, fortalecerlo, perfeccionarlo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar incluso las cosas malas y convertirlas en bendición para aquellos que confían en Él. ¿Has perdido algo recientemente que considerabas esencial? ¿Un trabajo, una relación, una oportunidad, la salud? La lagartija en tu casa puede ser la manera amorosa de Dios de decirte que Él no solo va a restaurar lo perdido, sino que va a darte algo infinitamente mejor. Durante uno de nuestros encuentros, una mujer de mediana edad se acercó para contarme su testimonio con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Había perdido su matrimonio después de 20 años. Su esposo la había dejado por otra mujer y ella se sintió completamente destruida. Pensé que mi vida había terminado, me dijo. A los 45 años, sin profesión, sin dinero, sin autoestima, me sentía como si hubiera perdido todo lo que me definía. Una noche, mientras lloraba en su apartamento pequeño y humilde, apareció una lagartija en la pared. La vi allí, inmóvil, y por alguna razón pensé en cómo las lagartijas pueden regenerar lo que pierden. En ese momento, algo cambió en mi corazón. Una esperanza que no venía de mí misma comenzó a crecer. Decidió regresar a estudiar, algo que había soñado hacer cuando joven, pero que había abandonado por casarse. Comenzó una carrera en psicología a los 46 años. Fue difícil, fue desafiante, pero cada día sentía que estaba recuperando partes de sí misma que había perdido durante años. No solo recuperé mi identidad, me testificó con gozo radiante, sino que descubrí una versión de mí misma que nunca había conocido. Hoy tengo mi propia práctica terapéutica. Ayudo a otras mujeres que han pasado por divorcios y hace 2 años conocí a un hombre maravilloso que me ama por quien realmente soy. Si no hubiera perdido mi primer matrimonio, me dijo con una sabiduría que solo viene de haber caminado por el valle y haber visto la fidelidad de Dios, nunca habría descubierto todo lo que Dios tenía guardado para mí. Mi pérdida se convirtió en mi mayor ganancia. ¿Puedes ver la mano amorosa de Dios incluso en las pérdidas que has experimentado? ¿Puedes confiar en que Él está preparando algo mejor de lo que has perdido? La regeneración espiritual siempre es superior a lo original cuando la ponemos en sus manos. La lagartija también nos enseña sobre la importancia de los ritmos naturales. Saben cuándo es tiempo de estar activas y cuándo es tiempo de descansar. No luchan contra los ciclos naturales, fluyen con ellos. En nuestro mundo que glorifica la productividad constante, ¿cuándo fue la última vez que honraste los ritmos que Dios ha puesto en tu espíritu? Hay temporadas para sembrar y temporadas para cosechar, temporadas para trabajar y temporadas para descansar, temporadas para hablar y temporadas para guardar silencio. La lagartija en tu casa puede ser su invitación a evaluar
si estás luchando contra el ritmo que Él ha establecido para esta temporada de tu vida. Tal vez has estado forzando puertas que Dios no ha abierto todavía. Tal vez has estado corriendo cuando Él te ha llamado a descansar. O quizás has estado descansando cuando Él te está llamando a moverte. La sabiduría está en discernir la temporada y fluir con sus ritmos divinos. Recuerdo vívidamente el testimonio de una mujer empresaria que había construido un negocio exitoso, pero que se sentía completamente agotada y vacía. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana, creyendo que eso agradaba a Dios. Una tarde, después de una junta especialmente estresante, llegó a su casa y encontró una lagartija descansando tranquilamente en su sofá. Algo en la paz de esa pequeña criatura me confrontó, me contó. Llevaba años sin descansar verdaderamente, sin disfrutar de la vida que Dios me había dado. Había confundido actividad con propósito. Esa noche tomó la decisión de implementar un día de descanso verdadero cada semana, sin trabajo, sin llamadas, sin correos. Al principio mi mente de empresaria se rebeló, testificó. Pensé que mi negocio colapsaría si no estaba disponible constantemente, pero sucedió algo extraordinario. Mi negocio comenzó a crecer de maneras que nunca había experimentado antes. Descubrió que en el descanso su creatividad se renovaba, su perspectiva se clarificaba y sus decisiones mejoraban significativamente. La lagartija me enseñó que el descanso no es pereza, concluyó, es sabiduría. Es honrar los ritmos que Dios estableció desde la creación. ¿En qué ritmo estás viviendo en este momento? Es un ritmo que honra tanto el trabajo como el descanso, tanto la actividad como la contemplación. La lagartija en tu casa puede ser su recordatorio amoroso de que Él diseñó ritmos perfectos para tu bienestar integral. Ahora, mi querida hermana, quiero hablarte de algo que quizás es lo más importante de todo lo que hemos compartido. La lagartija representa la capacidad de sobrevivir en ambientes áridos, en lugares donde otros no podrían vivir. Pueden encontrar humedad donde parece que no la hay, pueden prosperar en condiciones que para otros serían imposibles. ¿Te encuentras en un desierto emocional o espiritual en este momento? ¿Sientes que tu entorno está árido, que las circunstancias que te rodean son hostiles a tu crecimiento espiritual? La lagartija en tu casa es una promesa profética de que Dios te ha diseñado no solo para sobrevivir en ese desierto, sino para prosperar en él. Porque yo daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Los desiertos en nuestras vidas no son castigos de Dios. Son aulas divinas donde aprendemos a depender completamente de Él, donde descubrimos reservas de fortaleza que no sabíamos que teníamos. Durante uno de nuestros encuentros más poderosos, una mujer se acercó después del servicio para contarme algo que me marcó profundamente. Había estado cuidando a su esposo con Alzheimer durante 7 años. Cada día veía cómo el hombre que amaba se desvanecía poco a poco, cómo su mente brillante se perdía en la confusión de esa enfermedad cruel. Algunos días, me confió, sentía que me estaba secando por dentro. El hombre que me amaba ya no me reconocía. Nuestras conversaciones profundas habían sido reemplazadas por repeticiones constantes. Me sentía como si estuviera viviendo en un desierto emocional. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, encontró una lagartija en el baño donde bañaba a su esposo cada día. Algo sobrenatural sucedió en ese momento, me dijo con los ojos brillando de una paz inexplicable. Entendí que Dios me estaba mostrando que, así como esa lagartija podía vivir en lugares áridos, Él me había diseñado para no solo sobrevivir esta temporada, sino para encontrar su presencia de maneras más profundas que nunca antes. Ese desierto se convirtió en mi lugar secreto con Dios, testificó. En el silencio forzado de nuestro hogar,
Aprendí a escuchar su voz como nunca antes. En la pérdida de la comunicación con mi esposo, descubrí una comunicación más profunda con mi Padre Celestial. Su esposo murió 2 años después, pero ella testificó que esos fueron los años más íntimos de su relación con Dios. ¿Puedes ver que tu desierto puede convertirse en tu oasis más precioso? ¿Que las circunstancias que parecen secarte pueden convertirse en el lugar donde descubras manantiales de agua viva que nunca imaginaste? Si quieres profundizar en esta travesía de encontrar a Dios en los lugares áridos de la vida, te recomiendo un libro que ha transformado muchas vidas, Manantiales en el Desierto, y otro hermoso libro llamado Su presencia en las pruebas. Son compañeros perfectos para esta temporada donde Dios te está enseñando a encontrar su presencia incluso en los lugares más secos. Te dejo los enlaces en la descripción, no porque necesite promocionarlos, sino porque sé que serán agua fresca para tu alma sedienta. La lagartija también nos habla de la importancia de la vigilancia constante. Sus ojos están siempre alerta, siempre observando, siempre conscientes de lo que sucede a su alrededor. Espiritualmente, esto nos recuerda las palabras de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Estás vigilante sobre lo que permites entrar en tu mente, en tu corazón, en tu hogar? ¿Eres consciente de las influencias sutiles que pueden estar desviándote del propósito de Dios para tu vida? La lagartija en tu casa puede ser un llamado del Espíritu Santo a desarrollar una mayor vigilancia espiritual. Pero esta vigilancia no debe ser paranoica o llena de temor. Es una vigilancia amorosa, consciente, que nace de entender el valor de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Como un jardinero que cuida celosamente sus plantas más preciadas, así debemos cuidar nuestra relación con Dios y la obra que Él está haciendo en nosotras. Una mujer de México me escribió contándome cómo la aparición de una lagartija en su casa la ayudó a identificar influencias negativas que había permitido sin darse cuenta. Mientras observaba cómo esa pequeña criatura estaba constantemente alerta, me escribió: el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cosas en mi vida diaria que estaban robando mi paz sin que me diera cuenta. Se dio cuenta de que ciertas conversaciones la dejaban agotada espiritualmente, que algunos programas de televisión llenaban su mente de ansiedad innecesaria, que ciertas amistades la alejaban de Dios en lugar de acercarla. No fue una limpieza legalista, aclaró, sino un discernimiento amoroso. Comencé a preguntarme, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Los cambios que implementó fueron graduales pero transformadores. Dejó de ver ciertos programas y comenzó a escuchar música de adoración. Comenzó a limitar el tiempo con personas que constantemente se quejaban y buscó compañía de mujeres que edificaran su fe. Mi casa se convirtió en un santuario, testificó, y mi corazón encontró una paz que no sabía que podía experimentar. Hay influencias en tu vida que necesitan ser evaluadas a la luz de su presencia, cosas que quizás no son pecaminosas en sí mismas, pero que no te están edificando espiritualmente. La lagartija puede ser su invitación amorosa a ejercer discernimiento sobre lo que permites en tu vida. Mi querida amiga, hemos caminado juntas a través de estas revelaciones hermosas que Dios quiere darte a través de su pequeña mensajera. Pero antes de concluir, quiero compartir contigo algo que sucedió durante uno de mis últimos servicios públicos, algo que ilustra perfectamente todo lo que hemos estado explorando. Era una noche lluviosa en Los Ángeles. El auditorio estaba lleno y yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo moviéndose de manera extraordinaria. Durante la oración sucedió algo que nunca había experimentado antes. Docenas de pequeñas lagartijas comenzaron a aparecer por todo el auditorio. No era algo planeado, no era algo que hubiéramos organizado. Era completamente sobrenatural. Al principio, algunas personas se sintieron perturbadas.
Pero yo sabía en lo profundo de mi espíritu, que Dios estaba haciendo algo especial. Detuve todo y les pedí a las miles de personas presentes que simplemente observaran en silencio lo que estaba sucediendo. Durante los siguientes 30 minutos, esas pequeñas criaturas se movieron por todo el lugar como si estuvieran cumpliendo una misión divina. Algunas se dirigieron directamente hacia personas específicas. Una se detuvo en el regazo de una mujer que había venido buscando sanidad para su matrimonio. Otra se posó en la Biblia de un hombre que había perdido su trabajo esa semana. Pero lo más extraordinario no fueron las lagartijas en sí mismas, sino lo que comenzó a suceder en los corazones de las personas. Comenzaron a suceder milagros de maneras que nunca había visto antes. Sanidades emocionales profundas, restauración de relaciones, liberación de depresiones que habían durado años. Una mujer testificó que mientras observaba una lagartija caminar tranquilamente por el respaldo de la silla frente a ella, Dios le habló claramente sobre el miedo que había controlado su vida durante décadas. Vi cómo esa pequeña criatura caminaba sin temor, dijo, y entendí que yo también podía caminar sin miedo sobre las circunstancias que me habían paralizado. Esa noche fue libre de fobias que la habían limitado durante 20 años. Otro hombre compartió que al ver la paciencia y quietud de una lagartija que permaneció inmóvil durante toda la reunión, Dios le mostró cómo su ansiedad e impaciencia habían estado saboteando sus planes para su vida. Aprendí el poder de la quietud confiada, testificó. A la semana siguiente recibió la oferta de trabajo que había estado esperando durante meses. ¿No es extraordinario cómo el Espíritu Santo puede usar lo que el mundo considera insignificante para hacer milagros que cambian vidas para la eternidad? Él no comparte su gloria con nadie, pero sí se deleita en usar lo humilde para confundir lo sabio del mundo. Esa noche entendí de una manera más profunda por qué Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no se sorprenden cuando Dios usa lagartijas para hablarles. Ellos esperan que Él se manifieste de maneras creativas y hermosas. Mi querida hermana, la lagartija que ha aparecido en tu casa no es diferente de aquellas que aparecieron en nuestro auditorio esa noche. Es una mensajera divina enviada específicamente para ti, con un mensaje específico para tu corazón, para tu situación, para tu temporada. ¿Estás dispuesta a recibir lo que Dios quiere decirte a través de ella? ¿Estás dispuesta a ver más allá de lo natural hacia lo sobrenatural? ¿Estás dispuesta a creer que el mismo Dios que habló a través de una zarza ardiente, que usó una estrella para guiar a los magos, que envió palomas y cuervos con mensajes específicos, puede usar una pequeña lagartija para tocar tu vida de maneras extraordinarias si tan solo crees? Esas fueron las palabras que cambiaron mi vida cuando era joven, y son las palabras que quiero dejar en tu corazón hoy. Si tan solo crees que Dios te ama tanto, que enviará mensajeros pequeños y silenciosos para recordarte su presencia, verás milagros que te dejarán sin aliento. Durante estos momentos finales juntas, quiero orarte una oración que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón específicamente para ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanto a esta hija preciosa que está escuchando estas palabras. Tú conoces su corazón, conoces sus luchas, conoces sus sueños y sus temores. Tú enviaste esa pequeña lagartija a su casa como una señal de tu amor inquebrantable. Ahora te pido que abra sus ojos espirituales para ver todo lo que quieres revelarle a través de esta experiencia divina. Dale discernimiento para entender el mensaje específico que tienes para ella. Si estás llamándola a una temporada de regeneración, que tenga el valor de soltar lo que debe soltar para recibir lo nuevo. Si estás despertando su sensibilidad profética, que use ese don para bendecir a otros y para interceder según tu voluntad. Si está en un desierto,
que encuentre los manantiales que has escondido para ella en esa temporada árida. Si está en una temporada de espera, que aprenda la hermosura de la quietud confiada. Si está en una temporada de cambios, que se adapte con la sabiduría que solo viene de tu espíritu. Que su hogar se convierta en un santuario donde tu presencia more libremente. Que su corazón sea un jardín donde solo crezcan los pensamientos que te agradan. Que sus ojos vean lo invisible, que sus oídos escuchen tu voz susurrante, que sus manos sean usadas para tu gloria. Y Señor, así como la lagartija puede caminar por cualquier superficie, permite que esta hija tuya camine sobre toda circunstancia imposible, sabiendo que tu poder la sostiene. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi querida amiga, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntas, pero este no es realmente un final. Es el comienzo de una nueva dimensión en tu relación con Dios. Cada vez que veas una lagartija, recordarás todo lo que Él te ha susurrado hoy. Cada vez que necesites esperanza, recordarás que Él usa lo pequeño para hacerlo grande. Te desafío a que durante esta semana apartes 15 minutos cada día para sentarte en silencio en la presencia de Dios. No para pedirle cosas, no para hablarle de tus problemas, simplemente para estar con Él, como la lagartija que puede permanecer inmóvil en adoración silenciosa. Verás cómo esos momentos transformarán tu perspectiva de maneras que no puedes imaginar. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia del Espíritu Santo confirmando estas verdades en tu espíritu, compártela con esa amiga que sabes que necesita esperanza. A veces, Dios usa nuestras manos para enviar sus mensajeros a otros corazones que están esperando una palabra de aliento. Y si deseas continuar creciendo en esta intimidad con el Espíritu Santo, te recomiendo con todo mi corazón que adquieras esos libros que mencioné. Señales del cielo en la tierra y el lenguaje secreto de Dios te ayudarán a desarrollar esta sensibilidad espiritual que Él está despertando en ti. No son solo libros, son herramientas que el Espíritu Santo usará para llevarte más profundo en sus misterios. Recuerda, mi querida hermana, no fue casualidad que encontraras este mensaje. No fue casualidad que esa lagartija apareciera en tu casa. No fue casualidad que tu corazón fuera preparado para recibir estas palabras. Todo forma parte del plan perfecto de un Padre que te ama más de lo que puedes comprender. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tus pasos han sido dirigidos hacia este momento, hacia esta revelación, hacia esta nueva dimensión de fe que está despertando en tu vida. Cuando las dudas vengan, y vendrán, porque el enemigo odia cuando los hijos de Dios despiertan a la realidad de su amor personal, recuerda este momento. Recuerda cómo se sintió tu corazón cuando entendiste que el Creador del universo se toma el tiempo de enviarte mensajeros pequeños y hermosos para recordarte que no estás sola. Hay una canción que hemos cantado en muchos de nuestros encuentros que dice: «Su ojo está sobre el gorrión y sé que me cuida a mí. Si Él cuida de los gorriones, si envía lagartijas con mensajes de esperanza, ¿cuánto más cuidará de ti? ¿Que eres la niña de sus ojos?» Durante las noches, cuando el miedo toque a tu puerta, cuando la ansiedad trate de robar tu paz, cuando las circunstancias griten más fuerte que sus promesas, recuerda la lección de la lagartija. Permanece quieta, permanece alerta, permanece confiada. Él está en control de todo, incluso de lo que no puedes ver. Y cuando veas la respuesta a las oraciones que has estado haciendo, cuando veas cómo Él mueve montañas que parecían imposibles de mover, cuando experimentes milagros que solo su mano puede hacer, no olvides regresar y darle toda la gloria. Él no comparte su gloria con nadie, pero se deleita cuando sus hijos reconocen su bondad y la comparten con otros. Hay mujeres a tu alrededor que están pasando por desiertos similares a los que tú has atravesado. Hay corazones que necesitan escuchar que Dios aún habla,
que aún se preocupa por los detalles más pequeños de nuestras vidas. Usa tu testimonio, usa esta revelación que has recibido para ser tú también una mensajera de esperanza. Porque eso es lo que somos, mi querida hermana, mensajeras de esperanza en un mundo que se está ahogando en desesperanza, portadoras de luz en medio de tanta oscuridad, testigos vivientes de que Dios aún está vivo, aún está obrando, aún está cuidando de cada uno de sus hijos con un amor que no tiene límites. La pequeña lagartija que apareció en tu casa cumplió su propósito. Despertó tu corazón a la realidad del amor personalizado de Dios. Ahora tú tienes un propósito: despertar otros corazones a esa misma realidad hermosa. No necesitas plataformas grandes, no necesitas títulos especiales, no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser auténtica. Solo necesitas compartir lo que Él ha hecho en tu vida. Como la lagartija, sé humilde, sé silenciosa cuando sea necesario, pero sé también un testimonio viviente de su poder. Y cuando sientas que tu fe vacila, cuando sientas que las promesas tardan más de lo que esperabas, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. La lagartija no corre desesperadamente, espera el momento exacto para moverse. Confía en que Él también está esperando el momento exacto para mover en tu situación. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sus planes para ti son más hermosos de lo que puedes imaginar, más perfectos de lo que puedes planear, más abundantes de lo que puedes esperar. La lagartija en tu casa es solo el comienzo de las maravillas que Él quiere mostrar. Mantén tus ojos abiertos, querida amiga. Mantén tu corazón sensible a sus susurros. Mantén tu espíritu expectante, porque Dios tiene más sorpresas preparadas para ti, más confirmaciones de su amor, más evidencias de su cuidado, más milagros que te recordarán que eres profundamente amada. Y por favor, no guardes esta revelación solo para ti. Suscríbete para que podamos continuar este viaje juntas, explorando los misterios hermosos de cómo Dios nos habla en lo cotidiano. Comenta abajo cuál de estas revelaciones tocó más profundamente tu corazón, porque me encantaría saber cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Comparte este mensaje con esa amiga que ha estado pasando por momentos difíciles, con esa hermana que necesita ser recordada de que Dios no la ha olvidado, con esa mujer en tu vida que necesita saber que el cielo sigue enviando señales de amor a la tierra. Porque al final del día, mi querida hermana, eso es lo que somos, una familia celestial que se cuida mutuamente, que se edifica mutuamente, que se recuerda mutuamente las promesas de nuestro Padre. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última imagen que el Espíritu Santo puso en mi corazón mientras preparaba esta palabra para ti. Vi un jardín hermoso, lleno de flores de todos los colores y fragancias. Pero no eran las flores grandes las que llamaban la atención, eran las pequeñas flores silvestres, discretas pero hermosas, que crecían en los rincones menos esperados. El jardinero, que reconocí como nuestro Señor Jesús, se detuvo específicamente ante cada florecita pequeña. Las regaba con ternura, las cuidaba con delicadeza, les hablaba con amor y me dijo: Catherine, estas florecitas son mis hijas que el mundo no nota, pero que yo valoro infinitamente. Cada una tiene su propósito, cada una tiene su belleza, cada una recibe mi atención personalizada. Tú eres una de esas florecitas preciosas en el jardín del Señor. Quizás el mundo no note tu importancia, quizás no tengas el reconocimiento que otros tienen, pero Él te ve, Él te cuida, Él se deleita en ti cada día. La lagartija que envió a tu casa es como el rocío que riega las flores del jardín. Una bendición silenciosa, una caricia celestial,
una confirmación de que estás exactamente donde necesitas estar en este momento de tu vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su amor te envuelva como un manto de ternura. Que su espíritu te guíe a toda verdad y te recuerde constantemente que eres su hija amada. Y que cada vez que veas una lagartija, sonrías y susurres: gracias, Padre, por amarme tanto que envías mensajeros especiales para recordarme que no estoy sola. Hasta que nos encontremos de nuevo en su presencia, mi querida hermana, camina en la certeza de su amor infinito. Camina en la confianza de sus promesas eternas. Camina en la expectativa de que lo mejor está aún por venir. No soy yo quien te bendice. Es el Espíritu Santo quien usa estas palabras para tocar tu corazón. A Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Con amor eterno en Cristo Jesús, Catherine.